Gusto a verlos. Finalmente, poco a poco, la gente está llegando. Es interesante porque todavía yo estoy recibiendo mensajes durante la semana. ¿La iglesia está abierta o no? Sí, por casi un mes ahora. Para ver, Dios solo fue yo solo con el teléfono, que fue algo un poco incómodo hablando con un teléfono. Y luego fue Gerson conmigo y ahora estamos juntos. Porque somos una familia, la familia de Dios. Y no hay nada mejor que cuando tenemos la oportunidad de pasar tiempo en compañerismo con nuestros hermanos y hermanas. Pero bueno, vamos a orar por nuestro servicio y empezamos. Señor, gracias por hoy. Gracias por la oportunidad de estudiar su palabra poderosa. Su palabra viva y aplica a nosotros hoy. Y hay muchas cosas que podemos aprender de tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones para recibir de ti hoy. Señor, bendice este servicio. Que todo lo que hacemos es bajo el control y en el poder de tu Espíritu. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos estudiando el libro de Marcos. Entonces, abre sus Biblias a Marcos capítulo 3. Tenemos Biblias atrás. Si no tienes su Biblia, y quiero animarlos a seguir durante el mensaje. Entonces, tenemos Biblias disponibles. Si no tiene una Biblia, toma una de estas Biblias como un regalo del Señor a ti hoy. Pero estamos en Marcos capítulo 3. Estamos estudiando la vida de Jesús en detalle. La semana pasada vimos diferentes confrontaciones entre Jesús y los líderes religiosos y cómo ellos terminan uniéndose con los herodianos para formar un plan. ¿Para qué? Para destruir a Jesús. Es increíble, ¿verdad? Los judíos estaban esperando por su Mesías. Ellos tienen. Y después de las confrontaciones, su conclusión es que necesitamos destruir a Jesús. Pues desde aquí que empezamos hoy. Entonces, Marcos capítulo 3 y empezamos en versículo 7. Y dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y les siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriese. En solo un corto tiempo de estudiando el libro de Marcos, sabemos que el mar de Galilea fue un lugar que nuestro Señor Jesús le encantaba ir. Vemos él muchas veces allá orando. No sé si recuerdan, pero mirando Pedro y su hermano Andrés pescando. Y aquí vemos que después de las confrontaciones con los fariseos, es decir, los líderes religiosos,
Él busca un tiempo de descanso. Y una gran multitud lo siguió al mar de Galilea. Pero hay algo importante aquí. Es importante que reconozcamos que la gente que buscó a Jesús no eran solo judíos. Algunos vinieron del otro lado del Jordán, eso es decir, afuera de Israel, y también otros del norte, de la región de Fenicia. En Mateo capítulo 12, hablando de esta situación, dice que el hecho que los gentiles de las regiones afuera de Israel buscaban también de Jesús era un cumplimiento de la profecía de Isaías en capítulo 42. Y vemos aquí que la razón que ellos vinieron a Él, porque habían escuchado que acerca de las grandes cosas que Jesús hizo. Al parecer, la mayoría de la multitud lo seguía más por las cosas que Él podía hacer que por su mensaje. Lo que levanta la pregunta, ¿y usted? ¿Por qué lo sigue? ¿Por qué lo sigue Jesús? Él es digno. Lo seguimos por quien Él es. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es el unigénito Hijo de Dios como Cordero sin mancha. Y también por lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos rescató de nuestros pecados. ¿Por medio de qué? Su sangre preciosa. Por su sacrificio en la cruz tenemos paz con Dios y recibimos la paz de Dios. Es cuando estamos en la tormenta y tenemos paz, la gente puede ver cómo es posible. Es porque con la paz de Dios tenemos la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Él nos dio vida nueva. Y ahora tenemos la oportunidad de vivir para Él. ¿Y sabe esto? Viviendo por Cristo es ¿qué? ¿Una obligación? No, es un privilegio. Es un privilegio vivir por Cristo. Somos siervos de ¿quién? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por medio de su sacrificio en la cruz, lo veremos a Él y al Padre un día. ¿Cómo? Cara a cara. No puedo imaginar ese día. Cara a cara con mi Señor y Salvador. Y en ese momento tendremos comunión perfecta con Él para toda la eternidad. Piensa en esto por un momento. En perfección por toda la eternidad. Nunca tendremos un mal pensamiento, una mala acción, una mala actitud. Perfección. Esto es nuestro futuro glorioso en Cristo. Lo seguimos por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Pero no le seguimos por lo que podamos recibir de Él como si fuera un genio en una botella. Esa idea está equivocada. Jesús no existe para servirme a mí.
Él es Dios, no nosotros. Él es nuestro Señor y Salvador. Lo seguimos porque lo amamos. Y esto es la clave. Amor. Lo amamos porque Él nos amó primero. Dice en 1 de Juan, capítulo 4. Y lo demostró con su muerte en la cruz. Eso es la demostración de su amor hacia nosotros. Es en su muerte en la cruz. Y cuando nuestra motivación es amor por Él, cambia todo. Si usted siente es por obligación o es un requisito, es difícil. Pero cuando amamos a nuestro Señor, cambia todo. ¿Verdad? La verdad es, cuando amamos a alguien, es fácil hacer cosas para esa persona, ¿verdad? Si tiene una esposa, esposo o hijos, ¿sabe? Es fácil. Y es lo mismo cuando amamos ciertas cosas. No se nos hace fácil hacer esas cosas que amamos. Si alguien me invita a surfear, yo no estoy diciendo, qué obligación. Ok. Es diferente, cambia. Entonces, cuando Jesús es el objeto de nuestra afección, cuando Él tiene nuestra atención, es más fácil a seguirlo y servirlo. La adoración también es esencial en la vida del creyente. Porque cuando adoramos a Dios, nos enfocamos en quién Él es y en lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando cantamos antes del servicio, estos no solo son canciones. Estamos sentados esperando por el mensaje. La adoración tiene un propósito para enfocar nuestras mentes, nuestros corazones, ¿en qué? En Dios. Es una preparación para recibir de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos a la iglesia y estamos pensando en nuestras vidas, cosas que están pasando. Estamos preocupados con ciertas cosas, pero cuando venimos y oramos, Señor, prepara mi corazón, y adoramos a nuestro Dios, cambia todo. Es esencial la adoración. Y debemos venir a Dios, buscar su rostro. Buscar su rostro, buscar su presencia primero. Contemplar quién Él es, antes de buscar solo su mano, lo que Él puede hacer por mí. ¿Cuántas veces cuando empezamos a orar, gracias a Dios por esto, y necesito esto, y si puede ayudarme con esto, es una lista. Pero cuando queremos venir ante Dios simplemente para pasar tiempo en su presencia, y luego dejar nuestras peticiones ante sus pies, es mejor, porque es más fácil hacerlo correctamente y de acuerdo de su voluntad cuando hemos pasado tiempo primero en su presencia, en adoración. Cuando tomamos tiempo para considerar la grandeza de nuestro Dios. Tome tiempo para considerar quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros, por medio de su gracia y misericordia.
La salmista dijo en Salmos 84, versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Piensa en eso por un momento. Un día en sus atrios. Entonces debemos practicar y disfrutar la presencia de nuestro Dios. Que como el rey David valoremos tanto su presencia, que un día con Él es mejor que tener 1000 días sin Él. Que esto verdaderamente es el deseo de nuestros corazones. Que no queremos faltar un día sin pasando tiempo en la presencia de nuestro Dios. Continuamos. Jesús enseña y sana la multitud, dice aquí en versículos 9 y 10. Y necesitamos entender, la multitud estaba desesperada de acercarse a Jesús. Estaban empujando para poder ver de cerca a Jesús, para poder tocarlo. Por eso Jesús le dice a los discípulos que preparen una barca para Él seguir enseñando a la gente que estaba a las orillas del mar de Galilea. Pero lo que vemos es nuestro Señor lleno de compasión. Él permaneció en las orillas del mar de Galilea, sanando a la gente de sus enfermedades y echando fuera los demonios. En versículos 11 y 12 vemos que Jesús les ordena a los demonios que no den a conocer quién Él es. Es el Mesías, el Hijo de Dios. Y es en esto que vemos el poder de nuestro Señor. Los demonios deben obedecer su mandato y permanecer en silencio. Vamos a continuar, versículos 13. Y después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Lo importante, cananista aquí, él no está hablando de la región de Canaán, él no es un gentil, pero es la palabra hebreo que significa celos, y hablamos más acerca de esto en un momento. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿La casa de quién? Él es en Capernaum, y sabemos, es muy probable, es la casa de Pedro. Bueno, versículo 13 dice que Jesús subió al monte, y en el libro de Lucas añade más información acerca de este evento. Dice en Lucas 6, versículo 12, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el hombre perfecto,
oró toda la noche antes de llamar a sus 12 discípulos. Jesús buscó la voluntad del Padre. No fue una decisión rápida, basada en sentimientos o deseos. Vemos él tomando toda la noche. Porque es un buen recordatorio para nosotros. Cuando necesitamos tomar decisiones, debemos pasar tiempo en oración, buscando donde Dios está guiando. Qué peligro cuando tomamos decisiones rápidas. Simplemente, yo siento eso, cuidado. No, eso es mi deseo. ¿No? Qué bueno que tiene un deseo, pero ¿qué quiere Dios? Buscamos su voluntad. Y vemos nuestro Señor pasando toda la noche en comunión con el Padre antes de elegir sus 12 discípulos, a los hombres que Él entrenaría en el llamado. Porque esto es la cosa. Jesús sabe que después de su muerte y después de su resurrección, Él ascendería al Padre y encargaría el ministerio del Evangelio y el establecimiento de la iglesia a estos hombres. ¿Es una gran decisión? Sí. Estamos reuniendo hoy, ¿por qué? Por la fidelidad de estos hombres. Es increíble. 2000 años después, tenemos una reunión. ¿Es una decisión importante? Definitivamente. Entonces, después de pasar tiempo en comunión con el Padre, Jesús llamó a los discípulos que vengan a Él y lo siguieron. Y es importante que entendamos que Jesús no estaba buscando a voluntarios, a ver quién lo podría ayudar. Él les dice que lo sigan y ellos inmediatamente que obedecieron. Y esa es la misma manera en que nosotros debemos responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Exactamente lo mismo. Es la bendición más grande. Es la bendición que dura toda la eternidad. Que Dios nos llame y nos dé la fe para creer en Él y responder a su llamado. ¿Sabe? Eso es su fe. No podemos tomar el crédito por nuestra salvación. Él nos da la fe para creer. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Cada persona que está en Cristo, cada persona que ha sido salva, está en Cristo, porque Dios los escogió y llamó. Y no solo eso, pero también les dio la fe para responder. Qué increíble la gracia y misericordia de nuestro Dios. Respondamos inmediatamente cuando Dios nos llama por medio de Cristo. Vengamos a Él en obediencia, así como lo hicieron los discípulos. Y esto es la cosa, no vemos una conversación entre Jesús y cada discípulo planeando cómo han de seguirlo,
o cuánto tiempo o recursos demandará de ellos. Ni tampoco vemos que los discípulos le piden tiempo para poner sus negocios en orden y luego seguirlo en un tiempo más conveniente. ¿Qué vemos? Obediencia inmediata. Y seguimos ese ejemplo. Sabemos que Él es 100% digno de confianza, que nos ama. ¿Y qué es el amor de Dios? Es el verdadero amor, lo que significa que el verdadero amor quiere lo mejor y lo más alto para ¿quién? La otra persona. Entonces, cuando sabemos que nuestro Dios nos ama, Él quiere lo mejor y lo más alto para nosotros. Entonces, Él es digno de nuestra confianza. También sabemos no hay nada imposible para Él. Entonces, respondamos en obediencia y fe a su llamado. El caminar por fe es una vida llena de aventura con nuestro Señor. ¿Sabe eso? Es una aventura. No sabemos dónde Él está guiando. Yo sé. Yo estoy aquí. Es una aventura. Es increíble la cantidad de gente que están buscando una aventura hoy en día. Y la mejor aventura es en Cristo. En Cristo. Jesús llama a los 12 discípulos para que, dice en versículos 14 y 15, para entrenarlos. Desde este punto en adelante, estos hombres estarían con Jesús siempre. Serían testigos a las obras de Jesús, del mensaje de Jesús, del amor de Jesús, de su compasión, su sabiduría, etc. Sería un aprendizaje práctico, lo que es lo mejor. Pasando tiempo con su Maestro, Jesús. Ellos verían y aprenderían lo que deberían ser, hacer, creer y enseñar. Jesús dedicaría el tiempo para instruir e invertir en sus vidas. Imagínense estos 3 años con Jesús por estos hombres. Increíble, ¿verdad? Alguien dijo, el cristiano será útil para Jesús en la medida que haya estado con Jesús. Es decir, comunión con Él. Solo se logra hacer poco para el bien eterno sin una relación personal y real con Cristo Jesús. Entonces, nuestra eficacia en y para el reino de Dios está directamente ligado a la cercanía, es decir, la cualidad de nuestra relación personal con Jesús. Es esencial. Entonces, ¿puede ver cómo está siendo usado por el reino de Dios? ¿Es obvio en su vida? Y puede decir en este momento, sí, Jaime, Jesús está usándome en esta capacidad. O está pensando, no puedo ver. Entonces, ¿cómo describiría su relación con Cristo?
vibrante, es algo personal. Es obvio que su vida es devotado a Él. Nuestra relación personal con Cristo es de suma importancia y debe ser la prioridad en nuestras vidas. Solo así seremos hallados siervos buenos y fieles y llevaremos fruto eterno. Bueno, para terminar, versículos 16 al 19, es una lista de nombres de los hombres que Jesús eligió como sus discípulos. Hay 12 hombres. Y eso es la cosa. No sabemos mucho de algunos de ellos, más que sus nombres. Es algo increíble, pero el cielo sabe. No sabemos mucho. Pero al leer la lista nos damos cuenta que es un grupo diverso. Entre ellos, por lo menos, tenemos 4 pescadores. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Definitivamente son pescadores. También tenemos un recaudador de impuestos, Mateo. Fue trabajando por Roma. Podemos imaginar cómo esta funciona junto. Judas, quien traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Y Simón, la canaanita, quien era un revolucionario. Esto es lo que significa la palabra celos en hebreo. Un revolucionario tratando de derribar la ocupación de Roma. Entonces, imagínense cuando él entró el grupo de estos hombres. Un revolucionario. Y ahora, en lugar de peleando en contra de Roma, él es sometido al Señor Jesús. Tenemos Tomás, un hombre que dudó mucho. Debemos imaginar a este hombre en el grupo también. ¿Verdad? Dudando todo. A estos hombres Jesús eligió para continuar la obra después de su resurrección y ascensión. Obviamente menos Judas. Pero el hecho que Jesús usó a estos hombres nos da esperanza que Él también puede usarnos a nosotros, ¿verdad? Porque imagínense si estamos leyendo una lista de hombres y es el sumo sacerdote o esta persona, wow, él solo está... No, Él está usando hombres normales, comunes, como nosotros. Si Dios puede usar un pescador, puede usarme. Si Él puede usar un hombre que dudó todo, puede usarme. Tenemos esperanza. ¡Qué bendición! Pero para ser usados de beneficio para el reino de Dios, requiere que nos sometamos y rendamos nuestras vidas completamente a Él. No podemos someter o rendir partes de nuestras vidas, áreas de nuestras vidas. Requiere que sometamos nuestras vidas completamente. Que alineemos nuestros corazones a su corazón. Y caminemos en obediencia a su voluntad. Así experimentaremos la vida abundante. ¿Quiere vivir la vida abundante? Yo quiero. Es cuando vivimos como eso.
Y cuando hacemos esto, cumpliremos el propósito por el cual fuimos llamados. Para escuchar un día de nuestro Señor, como dice en Mateo 25, 23, cuando estamos cara a cara con Él. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de su Señor. Amén. Señor, gracias por su palabra. Señor, gracias por el ánimo a ver esta lista de nombres de sus discípulos. Esto nos da esperanza que podemos ser usados para su gloria. Pero hay un requisito: que sometemos nuestras vidas completamente a ti y que caminamos por fe y en obediencia a su voluntad. Mi Señor, ayúdanos, porque a veces es difícil. Señor, ayúdanos a pasar tiempo primero simplemente adorando tu nombre. Señor, que estamos buscando tiempo para pasar en su presencia, nada más. Que estamos orando y adorándote simplemente con la meta de encontrándolo. Porque queremos conocer nuestro Señor más y más. Y Señor, que somos encontrados fieles en nuestro llamado. Señor, pedimos todas estas cosas en tu glorioso nombre. Amén.